Roberto, esos vinos me parecen muy elegantes, con una identidad muy francesa. Es cierto, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, la influencia es muy grande. Yo creo que el primer maestro que yo tuve y que me influyó mucho en mí fue mi padre, obviamente, porque, bueno, trabajé con él los primeros 9 años de vinificación, fueron con él, y él fue para mí un gran maestro. Él tenía una influencia francesa muy grande por sus amigos. Él guardaba una amistad muy importante con uno de los enólogos más importantes de Francia, que era Jean Ribero-Gallon, y con Émile Peynaud. Y además de, bueno, eso influyó en el estilo de vinos que yo bebía y que me gustaron al principio. Después fui a estudiar a Francia, y al haber estudiado en Francia, en Montpellier, yo creo que también hizo una influencia muy grande. Y bueno, después son el tipo de vinos que a mí me gustaron beber. Yo creo que es importante para acercar al consumidor y a la gente que le gusta el vino, que el vino es una bebida de placer, que uno tiene que tener placer para beber, y los vinos que yo hago son vinos son los que me gustan, que están hechos para comer, son vinos que están hechos para apreciarlos con la comida y para compartir. Entonces son un estilo bastante clásico. Yo una vez me acuerdo a mi socia en la bodega, queríamos vender en Estados Unidos al comienzo, y yo le dije, creo que yo debería cambiar un poco el estilo y tratar de hacer vinos con más madera, un poco más concentrado, más lo que el mercado americano estaba consumiendo en aquel momento. Y por suerte mi amiga, mi socia, me dijo, no te hagas problema, no te va a salir. Yo creo que, porque uno definitivamente hace los vinos que a uno le gustan. Sí, muchas veces la gente habla en novedad y todo, pero no hay novedad en Bordeaux. Son los clásicos, son clásicos, ¿no? Los clásicos son clásicos, pero hay algo que uno tiene que saber, y eso también es una enseñanza de un gran maestro como Peynaud. Él decía, los vinos de ahora son mejores que los de antes. Siempre van mejorando. Si bien ha habido vendimias, zafras que son memorables, como la zafra del 61, el 47 o el 82, fueron zafras 90, 2000, que fueron zafras muy buenas. Siempre los vinos de ahora, si uno los compara en general, son mucho mejores que los del pasado, porque cada vez aprendemos más. La investigación se desarrolla, cultivamos la viña de mejor manera, hacemos selección mejor de las plantas, en el cultivo de la vid se sabe más de la fisiología de la vid, de los compuestos que van a formar parte de la uva. En la vinificación todos los procesos son más cuidados y tecnológicamente avanzamos, con lo cual los vinos de ahora son mejores que los del pasado. Eso uno lo comprueba fácilmente. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza y uno avanza también con ello. Y si bien hay procesos de modas, el general es un beneficio muy grande. Si tú haces una comparación de los vinos del mercado por segmento de precio, te llamaría la atención como antes había vinos, incluso algunos hasta con algún defecto. Hoy no. Hoy todos los vinos pueden gustar más o menos, pero son todos buenos. Y eso es un gran avance en general en todo el mundo. Ahora, tiene una suerte de ha estado con Émile Peynaud, y tu padre es, creo que es el nombre más grande de la viticultura, de la enología argentina, Raúl de la Mota. Eso es una historia que está en tu cabeza, ¿no? Para siempre. Sí, una historia que está en mi cabeza y una enseñanza muy grande, y fue muy buena, pero también una exigencia muy grande. Mi padre era una persona muy exigente para con él mismo y obviamente para con los demás también. Entonces, bueno, creo que fue una muy buena escuela. Y a Émile Peynaud yo lo conocí también, era un hombre de carácter fuerte, muy interesante. Yo estudié agronomía gracias a él, porque yo me acuerdo que en un momento yo quería estudiar enología y empezar rápidamente a recibirme rápido. La carrera de enología en ese momento era un poco más corta que la agronomía.
Y hablé con él y me dijo, no, de ninguna manera, tú tienes que ser agrónomo primero, porque tienes que entender la viña, tienes que entender la fisiología de la viña y después recién podrás estudiar enología. Es una condición sine qua non. Así que bueno, él influyó también en mí y eso fue muy bueno. Argentina ha tenido una evolución muy grande, ¿no? Muy grande. Desde que ha empezado, ¿cómo miras ahora el hoy y el futuro? Mira, Argentina ha tenido una evolución muy importante y yo la veo el futuro muy bueno, muy promisorio. Hay un grupo de jóvenes enólogos muy buenos. Hay una juventud. Los otros días, la semana pasada hice una degustación donde había 63 vinos, solo vinos blancos que probamos. Había enólogos amigos, los conozco a todos, somos todos amigos. Había varios de los viejos como yo, pero había muchos jóvenes. Yo te diría que el 60% de los que había eran jóvenes y tenían unos vinos que eran extraordinarios y todos muy apasionados por el vino. Yo creo que la Argentina tiene un futuro muy promisorio en todos esos jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque tienen un contacto con el mundo muy bueno. Yo tuve suerte de poder viajar cuando era joven y conocer, pero era difícil en aquel momento para la industria, era difícil para la enología, viajar, conocer los vinos del mundo, degustar. Hoy la comunicación es enorme, viajan, conocen, vinifican en distintos lugares, aprenden. Yo creo que se ve, tenemos muchas cosas para hacer. Hay de moda ahora castas o variedades que antes no había. Hay mucha gente investigando. Me parece que se vienen cosas muy interesantes. En ese sentido de castas, de cepas, que Argentina es muy marcada por el Malbec, pero hay muchas otras fantásticas. Sí. ¿Cómo catamos ahí ahora? Bueno, ahora está muy de moda el Cabernet Franc. Estamos rescatando el Merlot, porque el Merlot, tú sabes que en el mundo entero tuvo una guerra un poco en la que cayó mucho y ahora están rescatando algunos Merlot, que es una variedad muy interesante también y que en Argentina la única condición de hacer un buen Merlot es cultivarlo en una zona fría. El Merlot soporta mal los días de estrés hídrico. Cuando hay demasiado calor, pierde agua y se debilita mucho, pierde todos los aromas. Pero cuando el clima es frío, se consiguen unos Merlot extraordinarios. Entonces otra vez está reapareciendo, hay gente elaborando garnacha, Cariñán. Hay una vocación un poco en Latinoamérica de buscar algunos cepajes criollos. Yo soy un poco más reticente a esos cepajes criollos, pero hay algunos que son muy interesantes. Yo probé ahora algunos buenos. Creo que hay mucho, y en blanco, bueno, ahí ya empieza a haber algo de Rosana, Marsana, Viognier interesantes, Riesling interesante. Sí. Yo creo que lo que ha pasado es que no solamente hay variedades nuevas, sino que se van descubriendo terruños mucho más específicos. Se va teniendo más cuidado de elaborar vinos con uvas provenientes de lugares muy precisos. Y entonces ahí se van consiguiendo cosas muy buenas. ¿Y crees que ese es el futuro más distante, pero es el futuro las apelación de origen en Mendoza, por ejemplo? Sí, sin duda que eso va a llegar. Yo cuando volví de Francia, mi padre fue un gran precursor de eso y trabajamos y había con 12 bodegas en Luján de Cuyo, trabajamos mucho y creamos en aquel momento la primera denominación de origen de vinos de América, la denominación de origen Luján de Cuyo, que era para Malbec, el Malbec DOC. Algunas bodegas hicieron y continúan haciendo muy buenos Malbec, como Ligibosca, como Lagarde, Nieto también tiene un DOC y demás. Pero ahí yo me di cuenta que yo en cierta forma me equivoqué, porque en la definición de denominación de origen, que data del siglo XVIII y es de Porto, que fue la primera denominación de origen,
dice que el vino tiene que ser de una calidad determinada, originada por el terruño, reconocida por el público consumidor, entre otras cosas. Y yo creo que nosotros, al hacer la denominación de origen Luján de Cuyo, nos adelantamos, porque la gente no sabía, no tenía referencia del origen todavía, no era afamada por el público y reconocida por el público. Entonces en Argentina lo que se viene trabajando de hace varios años hasta ahora es con la indicación geográfica, es decir, nombrar los vinos de lugares que están elaborados. Entonces la gente, el consumidor, empieza a reconocer que los vinos elaborados en Altamira, en Gualtallarí, en Agrelo, en Luján son diferentes o tienen alguna característica que los hace diferentes. El resultado final de las indicaciones geográficas será la denominación de origen, pero no se puede ir más rápido que eso. Sí, no se puede. Y para terminar, esos vinos con ese estilo francés, se tiene que elegir una de esas regiones de Mendoza. Difícil. Yo creo que Mendoza tiene muchos lugares muy interesantes. Luján de Cuyo a mí me gusta mucho por la historia, por la edad de los viñedos, por las características que tiene, pero me gusta muchísimo Altamira. Altamira es un lugar que por no solamente el clima, sino por el tipo del suelo, da origen a vinos que son de características muy singulares. Esa nota mineral del calcáreo hace que los vinos tengan una elegancia particular. Muchísimas gracias. No, gracias a ti.